El dolor neuroplástico es cuando tenemos un dolor, lo tenemos que no encuentra ninguna causa, o bien había una causa, pero pasa el tiempo y nos sigue doliendo. Entonces la perspectiva mente-cuerpo es una perspectiva que trata como el dolor sin daño, porque hay muchísimas personas en el mundo que están afectadas. Hablan, por ejemplo, de migrañas, fibromialgia, dolores de espalda, que hay muchísimas personas con muchísimos tratamientos médicos, incluso muy incapacitantes. Entonces, la perspectiva mente-cuerpo, hay diferentes personas que se han dedicado al estudio. Por ejemplo, tenemos el doctor Sarno, que está más influenciado por el psicoanálisis, pero que es padre de muchos que han seguido estudiando. Y él hablaba de un dolor del inconsciente, que para que no salieran estas emociones reprimidas al consciente, generaba el dolor. O tenemos, por ejemplo, el doctor Goicoechea, que es neurólogo español, que habla más del tema error físico, ¿no? De la parte más biológica, y no tanto, por ejemplo, el valor que tienen las emociones, que hay otros fisioterapeutas, neurólogos o trabajadores sociales que sí que tratan esta parte. Entonces, por nuestra supervivencia, el dolor lo que eso nos hace es protegernos o curar esa parte que tenemos dañada. Nos hace, por ejemplo, quedarnos en casa, no movernos, etc. Entonces, hay veces que ese dolor es un error que envía señales, y es el cerebro quien decide presionar esa alarma, y esa alarma incluso puede quedarse encendida durante meses, años, décadas. Entonces tenemos a Alan Gordon, que es un trabajador social clínico de Estados Unidos que tiene una clínica para el dolor, que nos habla de la terapia del reprocesamiento del dolor. Esta terapia es para tratar aquellos dolores que son sin daño, o sea, realmente no hay una causa médica, o que si se busca esa causa es probablemente que se encuentre, porque realmente casi todas las personas a partir de los 20, 30, 40 años muchísimas personas tienen hernias discales, otras problemáticas que son igual que las arrugas, pues nuestro cuerpo también envejece. Entonces, que tengamos estos problemas estructurales derivados de la edad no significa que tengan que llevar un dolor, porque se han hecho muchísimos estudios y realmente hay personas que no sienten dolor, que tienen las mismas problemáticas estructurales que personas que sí lo sienten. Entonces, también el cerebro, como dice Alan Gordon, muchas veces provoca el dolor donde ya hay un problema físico, ¿no? Es como muy inteligente decir, aquí hay algo, voy a ir a generar ahí el dolor. Pero el dolor lo que nos aporta, es para nuestra supervivencia, es decir, el podernos, por ejemplo, si nos rompemos un tobillo, ese dolor hace que estemos quietos hasta que esa parte se recupere. O si tenemos una migraña, el cuerpo dice quédate en casa con las luces oscuras y demás. Pero en realidad lo que hablan este tipo de terapia es de decir que el cuerpo ha emitido una alarma por error y hay que apagar. El dolor neuroplástico, ¿cómo podemos saber si es neuroplástico? Por ejemplo, que nos haya aparecido en situaciones de estrés o de alerta máxima, por ejemplo, cuando perdemos a un familiar, o momentos de estrés por el trabajo, o incluso una boda. También es cuando lo asociamos a otros desencadenantes, como puede ser el clima, cuando lo tenemos, por ejemplo, los fines de semana, o lo tenemos por la noche, a una hora, cuando, por ejemplo, nos duele a la vez las dos muñecas, o nos duele aquí, luego aquí, ¿no? Que va como variando. También que no se encuentra una causa, o que también podemos tener como diferentes diagnósticos. También nos afecta la infancia, las situaciones traumáticas. Eso nos va a hacer más vulnerables al dolor. Pues también por nuestro sistema de hipervigilancia. También, si hablamos del trauma, el cómo no hemos tenido ese acompañamiento por parte de nuestras figuras de apego para ir como integrando esas emociones. También el tipo de personalidad, si somos más perfeccionistas, meticulosos, también con ansiedad. Este tipo de personalidad también va a generar que estemos más alerta, que seamos más vulnerables a este tipo de dolor. Y el dolor es como la ansiedad, que también es como el círculo, ¿no? Cuanto más ansiedad, y lo mismo pasa con el dolor. Cuando sientes dolor, te pones más alerta, aparece el miedo, lo reforzamos, incluso estamos más alerta y amplificamos ese dolor. Entonces, por eso una de las más importantes es tranquilizarnos, y la pedagogía, ¿no? Una vez que sabemos la pedagogía del dolor, como igual la pedagogía de la ansiedad, ese conocimiento y herramientas nos harán poderlo sobrellevar mejor, porque el miedo lo alimenta, el miedo lo amplifica, y el miedo es quien lo cronifica. Alan Gordon nos da diferentes herramientas para tratar este dolor crónico. Lo primero es decirnos a nosotros y a nosotras mismas que ese dolor no es peligroso, que no hay ningún daño, que estamos bien, y hacer una lista de comprobación asociándolo con el dolor neuroplástico, para decir no hay daño,
no hay peligro. Por ejemplo, hacer una lista de todas aquellas asociaciones que hemos hecho con el clima, con sentarnos en una silla, porque a lo mejor no podemos en una silla de trabajo, pero sin embargo luego vamos de vacaciones y podemos en esa silla. O sea, es que al final tenemos una cantidad de asociaciones que vamos aprendiendo y que nos hacen sentir mejor, que cuanto más las comprobemos, decir, anda, mira, aquí tengo otro ejemplo de por qué es neuroplástico y realmente no tengo un daño y no es peligroso. Otro punto importante es el seguimiento somático, que viene del mindfulness. Es en los momentos en que tengamos poco dolor, por ejemplo, estamos tumbadas, cerrar los ojos, y estamos andando, pues andando con los ojos abiertos, pero es como ir viajando cuando tenemos poco, sentirlo y describirlo, pero enviándonos a la vez mensajes de no es peligroso, no pasa nada, o sea, haciendo como conexiones cerebrales positivas y de relajación, donde no haya peligro, para que el cerebro deje la alerta y entienda que no hay ningún problema. O sea, es irlo repitiendo y teniendo buenas experiencias para que esas conexiones neuronales cambien de la alerta y el miedo y el peligro a seguridad. Y eso es con experiencia. En momentos que lo tenemos muy alto el miedo, no se recomienda hacer el somático, porque tenemos el miedo que totalmente nos invade y no podemos pensar, y no vamos a bajarlo. O sea, realmente esto no es para bajarlo, es para ir enviando al cerebro que estamos bien, y con el tiempo dejaremos de percibir ese dolor, o no en tanto aumento, ¿no? Tan intenso. Pero no esperemos hacer el seguimiento y que se nos vaya el dolor, sino que es ir enviando el refuerzo al cerebro, y si lo tenemos si nos duele muchísimo, pues hacer evitaciones. Pues me meto en la cama y apago las luces, o me tumbo en la cama, me pongo el calorcito en la espalda, porque en ese momento es mejor evitarlo, para no dejar de enviar. También tener en cuenta que pueden haber recaídas, por ejemplo, como cuando nos da miedo volar y lo vamos practicando, puede haber un vuelo que ocurra alguna turbulencia, y eso es como una experiencia negativa, pero saber, vale, lo he pasado mal, pero volveré a practicarlo. Es una recaída, no pasa nada. Como puede ser una recaída en las adicciones, o en este caso una recaída en ese dolor que ya pensábamos que íbamos avanzando y otra vez nos duele. Pues es aceptar que simplemente... Otra de las cosas que pueden amplificar ese dolor o hacernos más vulnerables es, por ejemplo, cómo afrontamos la incertidumbre. Muchas veces tomamos decisiones diarias que el hecho de que les demos tanto peso, digamos, blanco o negro, no, totalmente lo contrario, esto sí lo hago, va a ir muy bien, cuando le ponemos como tanta importancia y a esas consecuencias tan desastrosas, es como que nos ponemos en estado de alerta. Es que al final, cómo nos comunicamos y todas nuestras experiencias del día a día es lo que nos van poniendo el cerebro en alerta, y es lo que hay que tranquilizar, irnos enviando mensajes positivos, mensajes tranquilizantes, y para eliminar esta tensión. También todos los estresores de la vida diaria, nos podemos crear un plan para reducir este estado de alerta, decir, vale, pues hago menos reuniones, o hago un descanso, o no miro el móvil nada más levantarme, un plan. También el hecho de la autocrítica que tenemos, las presiones que nos ponemos, o la preocupación. Las preocupaciones, hay diferentes técnicas para eliminar esas preocupaciones que nos enviamos, decir al cerebro, no te preocupes, no va a pasar nada, o no vayamos a pensar en esto. Intentar como empezar a enlazar las neuronas positivas y eliminando estos mecanismos que ya por rutina ya estamos en generar pensamientos negativos, y nuestro cerebro nos va bombardeando. O sea, es decir, todos estos bombardeos que pensamos que son incómodos y que no nos hacen nada, en realidad a nuestro cuerpo nos está afectando, nos está haciendo más sensibles al dolor, más sensibles a la ansiedad, y entonces es por eso es tan importante el lenguaje, las autocríticas, nuestras presiones, quitar presiones. Así que es fijarnos más en esas sensaciones positivas, ya sea lo que nos pasa alrededor, sino que también, por ejemplo, disfrutar de las sensaciones positivas que puede tener el cuerpo, y no tanto las negativas, porque las personas que tienen dolor al final es como su cuerpo una cárcel y los mayores problemas vienen del cuerpo. Entonces empezar a decir, pues qué gustito esta ducha, o si respiro, empezar a tener cosas positivas, empezar los miedos, como decíamos, a captarlos y analizarlos, como viajar por qué me da miedo esto, o realmente, y empezar a analizarlos desde también el mindfulness, que es ir por ellos y no darles mayor importancia, no irlos alimentando, sino intentar alimentar esta parte positiva, porque al final es neurociencia. Con la ansiedad, cortisol, bueno, todo lo que es adrenalina, con el teléfono, estamos continuamente el cerebro en estado de alerta. Por eso todos estos puntos son muy importantes, que es tranquilizarnos, mensajes de tranquilidad, eliminar preocupaciones, eliminar todo aquello que esté en nuestra mano. Así que el dolor es real, incluso puede ser el nivel de dolor mucho más alto que cuando hay un daño físico real, porque es como que no hay límite,
Quería compartir esta perspectiva mente-cuerpo porque podéis encontrar entrevistas, libros con diferentes perspectivas, y el hecho de o tener una persona que os acompañe en este proceso, o si no también ir leyendo y decir, pues quizás sí que hay una salida o hay algo que está en mi mano, y probarlo, ¿no? Que al final el mindfulness, las respiraciones nos ayudan para todo, y el tener un plan, porque hoy en día estamos bombardeados con noticias. Miras el móvil, nos meten el miedo con el terrorismo, tenemos noticias totalmente sabemos las noticias que hay, más ver personas que están desayunando, que están comiendo, ¿no? Todo lo que nos activan en el cuerpo es una hipervigilancia, estamos súper informados, y realmente esto es algo nuevo y tiene muchas consecuencias negativas para esta crisis del dolor y para esta crisis que hay. ¿Vale? Gracias.